Hola, otra vez la profe Tere con ustedes, esta vez para hablar de orden. En matemática hablamos de orden como hablamos de equivalencia. Equivalencia, cuando hacíamos relaciones de equivalencia, cuando hacemos relaciones de equivalencia, lo que hacemos es separar por características. Tenemos las clases de equivalencia. En cambio, en el orden es cuando decimos, este número es más chico que el otro, este es más grande, este conjunto está incluido en aquel otro. Por lo tanto, estamos hablando de relaciones de orden. Podemos tener dos tipos de orden en general, el orden amplio y el orden estricto. En realidad, cuando hablamos de relaciones de orden, una relación de orden es el orden amplio. El estricto no, ya van a ver, porque no es reflexivo. Entonces, una relación de orden, ¿qué tiene que cumplir? Tiene que ser reflexiva, antisimétrica y transitiva. Reflexiva, antisimétrica y transitiva. Eso es una ley, es una relación de orden. Cuando a mí me preguntan, ¿este conjunto está ordenado? Entonces, ¿qué debo hacer? Debo probar si es reflexivo, es decir, recordemos la definición de reflexiva. Para todo A perteneciente al conjunto, el elemento A está relacionado con el elemento A. Se compara. Ahora en orden usamos este, que es como un alfa con una rayita abajo. Luego pruebo si es antisimétrico. ¿Cómo lo pruebo? Tomo dos elementos, digo para todo A, para todo B, perteneciente al conjunto A. Si A se compara con B y B se compara o precede a A, entonces significa que A es igual a B. Y por último probamos si es transitivo. ¿Transitivo qué quiere decir? Tomo tres elementos porque la transitividad va en tres elementos. Tal que si A precede a B y B precede a C, entonces A va a preceder a C. Acá mostramos que el conjunto está ordenado. Bien. Ahora, el orden estricto, vamos a hacer acá una llamadita. Esto dijimos orden amplio, también llamado parcialmente ordenado. Parcialmente ordenado. Bueno, me quedó ahí ordenado. Entonces, es el orden amplio o el orden parcial. En muchos libros de matemáticas lo van a ver como POSET. El orden estricto dice, el orden estricto es A menor que B. Es lo único que se cumple. No puedo decir A es menor o igual que B, no. A menor que B. Ni B menor, no. A menor que B, eso es estricto. Estrictamente se cumple la relación que me dan. Entonces es A reflexiva. ¿Por qué? Ningún número es menor que sí mismo. Antisimétrica. Transitiva. De estas dos, en realidad sale de que es asimétrica. Entonces, en el orden estricto, la relación va a ser asimétrica y transitiva. Por ser asimétrica, es reflexiva, porque si fuera reflexiva, sería simétrica. Entonces, es asimétrica porque incluye la areflexividad ahí. Esto con respecto solamente al orden estricto. Bien, entonces tenemos el conjunto probado que es una relación de orden porque cumple con las tres propiedades. Como dijimos, ejemplo, puede ser A divide a B, A es menor o igual que B, el conjunto A está incluido en el conjunto B, etcétera, etcétera, etcétera.
esos ejemplitos. ¿Bien? Bueno, estos elementos A, B del conjunto los vamos a llamar elementos comparables. Si A precede a B, es decir, vamos a poner elementos comparables. A precede a B o B precede a A. Vamos a hacer un dibujito, a ver. A ver, bueno, es un jase cualquiera. Vamos a ponerle A, B, C, D, E, F, G, H. ¿Qué hice acá? Un jase. ¿Qué es un jase? El diagrama con el que representamos a los conjuntos ordenados. Como siempre en matemática, ¿por qué jases? Debe su nombre a un matemático, en realidad es un hombre, un alemán, que al terminar secundaria se metió en la milicia en Alemania y hizo mucho sobre teoría de números y demás, y bueno, en honor a él, esto se llama Hasse o Hayes, ¿sí? Después, en próximos videos vamos a ver bien sobre estos diagramas. Ahora para que nos sirva de ejemplo. Entonces yo digo, A comparable con B. Vamos a ver acá quién se compara con quién. Digo, ¿quiénes se van a comparar? Los que están unidos, en este caso unidos por rayas o aristas, o si no, el par es ordenado. Porque yo acá puedo escribir el par ordenado AC. ¿De acuerdo? Entonces, A está relacionado con C. A precede a C. Puedo escribir el par ordenado BC, es decir, BC, está el par ordenado BC, y no, pues no están relacionados, no pertenece. ¿Por qué? Porque B no precede a C, ni C precede a B. ¿Cómo son esos? Elementos no comparables. Estos se llaman no comparables. Elementos no comparables. Perfecto. Ahora, puede suceder que en un conjunto todos los elementos sean comparables. Es decir, para todo AB que pertenece a un conjunto, vamos a cambiarle el nombre, a un conjunto B, decimos que A precede a B o B precede a A. Es decir, siempre los voy a comparar. Tomo todos los elementos del conjunto de A2 y siempre están relacionados, siempre van a estar juntitos. Esto es lo que se llama orden total. U orden lineal. Y entonces voy a decir que está totalmente ordenado. En este conjunto, ¿es este conjunto totalmente ordenado? Para el totalmente ordenado vamos a escribir TO. ¿Es totalmente ordenado? Y no. ¿Por qué? Por esto mismo. No, porque B no precede a C y C no precede a B. Por lo tanto, no es un orden total. Dentro del orden total puede haber un buen orden. ¿Qué es un buen orden? Si yo tomo un conjuntito de A2, siempre tomamos de A2. Si tomamos dos elementos, yo digo, A precede a B y A es mínimo de AB. Primer elemento, eso que tanto le daba vuelta.
A precede a B, es buen orden si entre A y B, A es mínimo de AB. Eso tiene que pasar con todos los pares del conjunto. Me pueden preguntar, vamos a escribir en otro colorcito. Es, a ver, el conjuntito B, E, F, incluido, vamos a llamarle a esto D, incluido en D, un buen orden. Veamos. B, este conjuntito. Entonces tengo que ver todos los pares, todos los... es difícil acomodarse el flequillo viendo el video porque me veo en espejo. B, E, F. Entonces tengo que comparar todos los elementos de A2. Entonces digo, a ver, B precede a E. B es el ínfimo o el mínimo entre estos dos. Es decir, que B es el primer elemento entre B y E. B con F, este par ordenado, B, F. Puedo decir que B es primer elemento entre B y F, es decir, que está antes, que es el mínimo. E y F, entre E y F, E es el mínimo o el ínfimo, el primer elemento. Es decir, de todos los conjuntitos que hice de a dos elementos, pudimos comprobar que todos esos subconjuntos tienen primer elemento o mínimo o uno que lo precede. Entonces, sí, porque todo subconjunto de dos elementos tiene primer elemento. Cuando hablamos de primer elemento, recuerden que no se dice, no es primero por ser el número 1, no, es porque está antes, porque es el mínimo elemento y están conectados. Tomemos otro ejemplito. Por ejemplo, este. Vamos a borrar acá. A ver, ahora tomo el conjuntito le decimos es de GH incluido en D un buen orden. BO, buen orden. Vamos a ver. A ver, yo puedo. Tengo el conjuntito de G. Tengo el conjuntito HG. Y otro conjunto que puedo formar es el de H. A ver, con el de G puedo decir primer elemento es D. ¿De acuerdo? Ahora con el HG. HG. Primer elemento, H. Por ahora vamos bien. Ahora comparo D con H. No tiene primer elemento. No son comparables. No son comparables. No los puedo comparar. No están unidos por ninguna rayita. Es decir, que D no precede a H ni H precede a D. Por lo tanto, no es buen orden. Este no. Y este habíamos dicho que sí. Bueno, espero que les haya quedado aclarada la diferencia entre orden parcial u orden amplio y orden estricto. Que cuando hablamos de relaciones, siempre vamos a hablar del orden amplio o de orden parcial,
el orden total y el buen orden. Bueno, hasta acá nos vimos. Luego, en el próximo video seguiremos este tema. Hasta pronto y gracias por escuchar.